Acá tenemos la conexión para desarrollar los circuitos de fuerza, ¿ya? Y de control. Hay que tener claro de que el motor va a partir en estrella y va a pasar después de un tiempo a quedar funcionando en triángulo, ¿ya? Aquí, ¿cuál es el objetivo de dibujar esto? El objetivo es mostrar la placa de bornes del motor con sus tres bobinas. La primera U1, U2, B1, B2, W1, W2. La alimento con las tres fases, ¿ya? Y le hago un puente acá. Cuando parte, en el fondo, para hacer la conexión estrella, lo que hace técnicamente los contactores es hacer un puente. Puentear estos tres puntos. Lo que yo dibujé aquí con línea azul, ¿ya? Unión o puente, ¿ya? Esta es la placa de bornes del motor. Así está ubicado los bobinados. Y le aplico 380 volts, ¿ya? Entonces, al realizar ese puente sobre estos puntos, el motor parte en estrella, ¿ya? Reduzco el pic de corriente en la partida, pero tengo solamente un 30% de la potencia del motor, ¿ya? Entonces, después que pasa el tiempo, baja el pic de corriente, yo lo paso a triángulo. Entonces, ¿cómo hago la conexión en triángulo? En la parte fuerza, en la parte de la placa de bornes del motor. Puenteo, hago estos puentes, uno, ese punto con ese punto con ese y ese punto con este. En ese momento, el motor pasa a estar en triángulo y desarrolla su 100% de la potencia del motor, ¿ya? Entonces, estos puntitos es importante porque el circuito de fuerza lo que va a hacer puentearme este punto, esperar que el motor parta, baje su pique de corriente a la partida y después sacar ese puente y conectar estos tres puentes para que quede funcionando en triángulo, ¿ya? Eso lo hacen los contactores. Entonces, en base a esto vamos después a explicar cómo trabaja el circuito de fuerza, ¿ya? Los contactores. ¿Dónde tengo que colocar los contactos del contactor para que me hagan este puente y después saquen ese puente y coloquen este otro puente? El sistema de partida estrella-triángulo, ¿ya? O estrella-delta, que se hace o se puede hacer a un motor asincrónico de inducción trifásico, ¿ya? El objetivo, ¿cierto?, es de este sistema de partida es como conectarlo en el origen, al momento de alimentarlo a la red, en conexión estrella para reducir su pic de corriente en la partida y después, una vez que adquiere la velocidad nominal, pasarlo a triángulo, ¿ya? Entonces sería el objetivo es reducir el pic o el impulso de la alta corriente que toma el motor desde la red de alimentación durante la partida. Eso es básicamente, ¿ya? El objetivo es primero conectarlo en estrella y después pasarlo a triángulo después de un tiempo determinado. ¿Cómo se efectúa en la partida estrella-triángulo? Conectando primero el motor en estrella al momento de la partida, ¿cierto? Al conectarlo a la red trifásica, parte en estrella, para luego, cuando ha obtenido su velocidad nominal, ¿ya?, pasarlo a conexión triángulo o delta. Esto requiere un tiempo, ¿ya? Ese tiempo va a depender si el motor es muy grande o muy pequeño, ¿ya? Hay que cronometrar primero el tiempo desde que conecta uno el motor hasta cuando el motor efectivamente baja a su corriente nominal, ¿ya?, o adquiere su velocidad nominal. Entonces, en ese momento, hacer la transición, el cambio de estrella a triángulo, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué se pasa a conexión triángulo y queda ahí permanentemente, ¿ya? ¿Por qué no quedamos solamente con estrella nomás? O partimos nomás, conectamos directamente en triángulo, ¿ya? En la conexión triángulo, una de las características, ¿cierto?, es donde se obtiene el 100% de la potencia nominal del motor. En estrella no, un 30%, solo un 30%. Esto es para reducir el pic de la corriente en la partida. Si conectamos directamente a la línea en triángulo, tendríamos una corriente de 5 a 7 veces la corriente nominal, una corriente muy alta, ¿ya? Después vamos a ver por qué es necesario reducir en la partida ese pic de corriente, que después baja, ¿ya? Entonces, acá en triángulo, el pic de corriente, si lo conecto primero en triángulo, ya tengo una corriente más pequeña, de 1,8 a 2,2 veces la corriente nominal, ¿ya? Y eso hace que la corriente por la línea sea más pequeña en el momento de la partida. ¿Para qué? Para que no se produzca caída de tensión en las líneas que alimentan el motor y no provoquen perturbaciones a los consumos que están conectados a dicha línea, ¿ya? El objetivo es reducir el pic de la corriente en la partida. Ya parte en estrella, pero después pasa a triángulo, porque en triángulo yo obtengo el 100% de la potencia nominal del motor, que no la obtengo en estrella, aquí solamente un 30%. En esta gráfica explicamos mejor por qué hacemos la partida estrella-triángulo. Si el motor lo conectáramos directamente a la red de energía trifásica, ya de 380 volts, ya el motor
tendría un incremento de corriente partiendo desde cero, ¿ya?, hasta un pic máximo de aquí IP en triángulo, corriente partida en triángulo, será entre 5 a 7 veces la corriente nominal, ¿ya? O sea, si mi motor es de 10 amperes, podría estar entre 50 a 70 amperes en la partida, ¿ya? Y de ahí el motor baja, una vez que se recupera su velocidad nominal, baja a una corriente nominal. Esta es mi corriente nominal ya normal de funcionamiento del motor. Entonces, esta es la corriente que debería tener normalmente, pero en la partida los motores tienen el problema de que, ¿cierto?, absorben mucha corriente de la red. Entonces aquí en triángulo se pega un pic máximo de 5 a 7. Si yo ese mismo motor lo conecto en estrella, la corriente pic que tengo acá, IP en estrella, subiría hasta desde un 1.8 a un 2,2 por la corriente nominal. O sea, si yo tuviera una corriente de 10 amperes acá arriba, ¿cierto?, sería de 50 a 70, y acá sería de 18 a 22 máximo el pic de la corriente, ¿ya? Y después baja y se estabiliza y queda en la corriente nominal. Ya, ese tiempo en que sube el máximo y baja y se estabiliza, se llama tiempo de partida. Ese tiempo va a depender de la potencia del motor. A más grande el motor en su potencia, más tiempo, más segundo va a demorar, ¿ya? Ese tiempo es que yo debo programar en mi temporizador, en mi relé de tiempo, que hace la transición entre estrella y triángulo en el circuito de control, ¿ya? Entonces, aquí está claramente relacionado el tiempo y el pic de la corriente de partida que toma el motor en triángulo y en estrella. Es por eso que se hace partir el motor en estrella primero, porque su pic es más bajo, y después se pasa a triángulo, porque ya este pic de corriente alto se disminuye, ¿ya? Y eso es lo que se quiere lograr, reducir el pic o el impulso de corriente en la partida del motor. Por eso se hace la conexión o la partida estrella-triángulo. Hoy día muchos sistemas electrónicos, los partidores suaves, están reemplazando un poco esto, ¿ya? Pero todavía se está utilizando. ¿Qué produce un alto pic de corriente en la partida del motor en las líneas de alimentación? O sea, cuando yo conecto el motor se produce un pic de corriente y eso hace que esa corriente pase por las líneas de alimentación, ¿ya? Produce una caída de tensión en los conductores de alimentación, con lo cual se ven afectados otros consumos más sensibles conectados a ellos. O sea, el incremento intempestivo ya de la corriente en la partida de un motor, si es muy grande, tiene mayor cantidad de corriente, por lo tanto mayor cantidad de pérdida de voltaje en la línea, afecta no solamente al motor, que va a recibir menos tensión, sino también va a provocar una perturbación en los consumos que están conectados a esa red. Por ejemplo, sistemas electrónicos de pesaje, computadores, alumbrado fluorescente, LED y equipos electrónicos sensibles se pueden ver afectados. ¿Por qué? Porque reducen el nivel de voltaje que está llegando a ellos. Entonces, es conveniente, ¿cierto? De ahí es que el sistema de la partida estrella-triángulo, al reducir la corriente, el pico de la corriente de la partida del motor, hace que también todos esos otros consumos sensibles a la tensión, no se vean afectados. Ya, acá, resumiendo todo lo que habíamos conversado anteriormente, tenemos el motor, ya en caso de un pic de corriente muy alto, circula la corriente alta por el conductor y ese mismo conductor, desde el voltaje de inicio, ¿cierto?, el voltaje de alimentación, ya produce en la línea, ya de acuerdo a la longitud de la línea y a la sección del conductor en milímetros cuadrados, produce una caída de voltaje. A más corriente, más voltaje de caída y menos voltaje llegando al motor. A su vez, como la corriente es tan alta e intempestiva, todo lo que esté conectado a la línea también se va afectado en su voltaje nominal. ¿Ya? De ahí es que es conveniente hacer una partida suave del motor o que tenga el mínimo de exceso de corriente en la partida. ¿Ya? Esto resumiría lo que estamos conversando. La pregunta es ¿por qué conectamos primero el motor en estrella? La explicación está acá. Esta es la conexión estrella. 3 bobinas del motor conectadas en un punto común llamado punto neutro, ¿cierto? En que tenemos por cada fase L1, L2 y L3 tenemos VL. VL es el voltaje de línea. ¿Ya? Para este caso son 380 volts corriente alterna. ¿Ya? Y aquí está la corriente de línea que circula, que absorbe la bobina. Cada bobina circula una corriente de línea y se neutraliza en este punto. Pero la bobina no está soportando, no está viendo este voltaje de línea de 380, porque el voltaje de fase, o sea, el voltaje que está en la bobina, es VL partido por raíz de 3, ¿ya? O sea, 380 es VL
y esta es la raíz de 3, sistema trifásico, la constante del sistema trifásico, al dividir 380 partido por 1,73 me da 220. En el fondo, cuando yo alimento el motor en estrella, la bobina ve mucho menos voltaje y es sometida a un voltaje menor, o sea, 220. En vez de someterla a 380, le bajo el voltaje a la bobina. Al bajarle el voltaje por ley de Ohm, baja la corriente. Entonces el objetivo de conectarla primero en estrella significa que yo reduzco el voltaje aplicado a la bobina. No, ya no es 380, ¿ya? Sino que 220. La bobina me recibe 220. Ella ve y siente 220, no 380. Al bajarle el voltaje, indudablemente por ley de Ohm, bajo también la corriente, pues son proporcionales, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, por eso se conecta primero en estrella, ¿ya? Porque esta conexión me permite a mí dividir, ¿ya? Subdividir el voltaje de 380 de la línea, ¿ya? Por eso que yo logro reducir el pic de la corriente de la partida, porque a la bobina le aplico menos voltaje. Y después que parte el motor, bajó el pic de corriente de 1.8 a 2.2, ¿ya? En estrella, lo paso a triángulo, ya el motor adquirió velocidad y ya no va a absorber una corriente tan alta como hubiera sido si lo hubiese conectado directamente a la red de 380 en triángulo. Por eso hago primero la partida en estrella y después lo paso a triángulo.